Buenos días, ¿cómo están? Ah, qué bien, Yasmani, me alegro, buena noticia. Qué bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Douglas es, ¿no? Sí, qué bueno. De algunos ya conozco muy bien el tono de su voz, de otros no, todavía no. Bien, este, comenzaremos con la clase, jóvenes. Em, el doctor Dips indicaba de que el módulo no va a estar habilitado el día de hoy. En consecuencia, pues es importante de que ustedes tomen apuntes de esta clase. Lógicamente, esto lo voy a subir el día lunes, o a ver, voy a intentar subir este material el día de mañana, el día de mañana domingo para que ustedes tengan, ¿no? La grabación de del tema que vamos a ver hoy en la mañana. El título es Procesos concursales. Es muy interesante este proceso, nada más que en nuestro país tenemos alrededor de unos seis procesos concursales. No se utiliza mucho este trámite. Y eso debido a la demora, eh, podríamos decir a la retardación, a la chicana que señalan bueno, que hacen los abogados, ¿no? Los que hacen los abogados. No me incluyo porque no soy amiga de la chicana. Considero que es más fácil, es mejor tratar de solucionar el problema de lo más rápido posible, ¿no? Bien, eh, ¿cuál es el concepto que ustedes deben manejar de estos procesos concursales? Se nos dice que es aquel proceso de ejecución colectiva donde se llega a liquidar de manera íntegra el patrimonio del deudor no comerciante, de buena fe que se encuentra en un estado de cesación de pagos, es decir, no ha pagado las deudas que éste ha contraído. ¿Ya? Tiene que ser un deudor no comerciante, ya que si se trata de un deudor comerciante, espérenme un momentito, por favor, jóvenes, ¿ya? Un momentito, por favor, les ruego. Charito, buen día, estoy en clases, Charito, dime, ¿qué? Ah, ya, sí, 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 en la tarde te llamamos, ya, listo, chao, Charito, chao, chao. Ya, mil disculpas. Seguiremos. Eh, Tiene que ser el deudor no comerciante, ya que si se trata de un deudor comerciante, pues se va a iniciar el proceso de quiebra, que eso estoy segura que ustedes han visto en materia comercial. Existen dos clases de concurso, el necesario y el voluntario. El necesario lo plantean los acreedores y el voluntario el deudor. El deudor de buena fe, insolvente, que realiza la protesta, el ofrecimiento de la cesión de sus bienes, que vayan a cubrir todas las deudas. Para este proceso voluntario no se requiere haber iniciado un proceso ejecutivo o de ejecución coactiva de sumas de dinero. ¿Cuál es la pregunta que tiene Yasmani?
Ya, está bien. Gracias, Yasmán. Bien, les decía, tenemos dos clases de concurso. Les mencionaba de que el concurso necesario lo inician los acreedores. ¿Cuántos acreedores necesitamos para que se plantee la demanda? Tres o más acreedores. Lógicamente, el deudor tiene que ser la misma persona, no puede ser distinta. Estos acreedores deben haber iniciado un proceso ejecutivo, ¿ya? Proceso ejecutivo o proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero. ¿Cuál es el temor de los acreedores? De que los bienes que posee el deudor no van a ser suficientes para cubrir todas las obligaciones. Y a ver, recordando un poquito este proceso, el ejecutivo, mm, ¿qué pasa mm, si el deudor no tiene bienes? ¿Qué creen que se hace? Porque no nos olvidemos que tenemos acreedores quirografarios, ¿no es verdad? Y estos acreedores quirografarios tienen todo y nada. Es decir, se garantiza el cumplimiento de la obligación con todos los bienes habidos y por haber del deudor. Pero ¿qué pasa si el deudor definitivamente no tiene bienes? ¿Qué hacemos? Mediante garantes personales, ya, pero no se olvide, Clovis, que existen diferentes tipos de garantes. Hay algunos garantes que son mancomunados, ¿no es verdad? Y solidarios. Entonces, en ese caso sí se va a ir a cancelar. Pero ¿qué pasa si la deuda que se ha contraído no, mm, el contrato que se ha firmado no se habla de garantes? ¿Qué se hace, Yasmani? ¿Qué hace? Ya, pero ¿cuál es el porcentaje? Y no se habla de incautación, no existe ese término. Lo que se habla es del embargo. El embargo de los bienes. Pero ojo, no se olvide que hemos visto que los bienes, que los sueldos, los salarios son inembargables, ¿no es verdad? Excepto en el caso de la asistencia familiar. Ya, pero en materia civil, ¿cuál será el porcentaje, Yasmani, que se puede embargar? No, imagínese al 75% embargarle. Lo máximo que se puede embargar es el 20%. El 20%. Porque no se olvide de que el deudor puede tener otras obligaciones. ¿Qué pasa si tiene familia, si tiene hijos en edad escolar? Podría darse el caso de que la esposa no trabaje. Entonces el 75% es muy elevado. Solamente la norma puede considerar hasta el 20% del salario si fuera la única fuente de ingreso. ¿Ya? Si fuera la única fuente de ingreso. Pero ¿qué pasa si esta persona no tiene un salario fijo? ¿Qué hacemos? ¿Qué será? Hay una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva, adquirido la calidad de cosa juzgada, vamos a ir a la ejecución, es decir, al cumplimiento de esa resolución. Y nos encontramos frente a la situación que el acreedor, o mejor dicho, el deudor, no tiene bienes. ¿Qué hacemos, Cristian? ¿Qué se hace? Tampoco tiene un salario fijo, no tiene. Podríamos hablar de aquellas personas que, a ver, eh, no tiene que ser comerciante, ¿no es verdad? Buen día, Cristian. No tiene que ser una persona comerciante. O no tiene que ser comerciante. Entonces, puede ser, a ver, de un obrero, de un albañil. Ya. Vamos, Cristian, tiene la palabra. Ya, ya.
Ya. Y si no hay eso, si nadie quiere responsabilizarse, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Ya. Generalmente, jóvenes, cuando el deudor no tiene bienes, el acreedor es quirografario, es muy arriesgado iniciar un proceso ejecutivo. No nos olvidemos de que el proceso ejecutivo, bueno, todo proceso importa gastos, implica gastos. Mm, Básicamente el pago de sus honorarios. No creo que ninguno de ustedes quiera trabajar de manera gratuita, ¿no es verdad? Hacer todo el trámite, que su cliente le diga, ¿sabe qué, licenciado, licenciada, doctor, doctora? Le voy a pagar cuando me pague el deudor. Y el deudor es alguien que no tiene un sueldo fijo, no tiene bienes, no paga, y eso se queda ahí. El proceso ha sido vano porque no va a pagar. Dice, no, no tengo, no voy a adquirir ningún bien. Y ya, con este proceso concursal todavía existe cierta esperanza para los acreedores quirografarios de que se les pueda cancelar. ¿Por qué? Porque se va a designar un síndico y este síndico tiene la atribución de administrar los bienes del deudor. Inclusive también nos habla de los bienes futuros. Todo lo que el deudor pueda adquirir tiene que pasar a la administración de este síndico. Y este síndico va a trabajar el tiempo necesario hasta que se cumpla con las obligaciones, lo que no sucede con el proceso ejecutivo. Cuando se trata de entidades bancarias, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en una institución, eh, no inicia un proceso ejecutivo cuando saben que no van a recuperar el monto, porque van a gastar, van a realizar mayores gastos y no van a obtener el pago, el cumplimiento de la obligación. Entonces, hay entidades bancarias, al menos cuando estoy hablando de montos que son bajos, me refiero a inclusive hasta 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, que no inician proceso. Porque dicen, no tiene. ¿Para qué voy a iniciar un proceso si sé que no me va a pagar? Ya. Eso, por si acaso, en el proceso ejecutivo. Ahora, moraleja. Ustedes, algunos de ustedes ya están tramitando procesos, ¿no es verdad? Trabajan con colegas. Eh, Otros no. Bueno, va para ambos. Ustedes ya tienen conocimientos de derecho. Entonces, a sus familiares, si es que alguno de ellos se dedica a realizar préstamos de dinero, pues manifiéstenles de que siempre les den una garantía. Siempre pidan una garantía y verifiquen que esa garantía está a nombre del deudor, para que no existan estos disgustos, estos sobresaltos de iniciar un proceso y que finalmente no se cumpla con la obligación, porque hay ese riesgo. Estoy hablando del proceso ejecutivo. En cambio, en el proceso concursal, ya les mencionaba, hay este síndico, primero es el síndico provisorio y luego el síndico definitivo, que se va a encargar de administrar los bienes de este deudor hasta que se cumpla la última prestación o la última obligación. ¿Ya? Seguiremos. Esas son las características de este proceso concursal necesario. Lo inician los acreedores y previamente deben haber instaurado un proceso ejecutivo o un proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero. Pero también tenemos
voluntario. Y el proceso voluntario es instaurado por el deudor de buena fe, insolvente, que mm, cede cede sus bienes a los acreedores para que llegue a cubrir todas las prestaciones que habría contraído. Por eso les decía hace algunos minutos que hace la protesta de entregar los bienes a sus acreedores. Para este proceso concursal voluntario no es necesario de que los acreedores hayan instaurado ya un proceso ejecutivo o de ejecución coactiva de sumas de dinero. Puede ser que todavía no haya procesos, pero el deudor, eh, al verse no sé si acorralado, porque no hay demandas, entonces le preocupa, ¿no? Su situación, dice, ya me he prestado y ahora no tengo con qué pagar. Entonces les voy a entregar todos mis bienes a los acreedores para que se logre cubrir la mayor parte o si no, en su caso, la totalidad de las acreencias. Cuando se interpone esta demanda, se deben acompañar dos listas juradas. Una de las listas debe consignar la nómina de todos sus acreedores, la relación de los créditos, cuánto se ha pagado, cuánto se debe pagar, cuáles son los intereses en los que se habría acordado, si es que existiría alguna garantía que habría ofrecido este deudor, si ya existe algún proceso ejecutivo y ya se ha producido la ejecución forzosa, es decir, ya se ha procedido al remate de los bienes. Esa es una de las listas. Y la otra de las listas debe tener una relación detallada de los bienes y derechos que tiene el deudor. Debe acompañar los documentos que justifiquen este derecho, los registros que se tengan de estos bienes, puede ser el folio real, al menos si estamos frente a un bien inmueble, la ubicación de este, la superficie, el estado físico, cómo se encuentra este bien, si está en óptimas condiciones, si está deteriorado, y el valor estimativo de cada uno de estos bienes. Estas dos listas debe acompañar. Si es que el deudor no acompañara, pues estos documentos no se va, el juez va a rechazar esta solicitud in limine, es decir, sin mayor fundamentación. ¿Cuál es el procedimiento de estos procesos concursales? Se debe interponer la demanda y ésta debe cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil, como todos los procesos que hemos visto hasta ahora. Si cumplen estos requisitos y se acompañan estas listas, la autoridad judicial va a admitir la demanda. Admite la demanda y dispone la citación, ya sea la citación a los acreedores, si estamos frente a un proceso concursal voluntario, o en su caso, la citación al deudor, si estamos frente a un proceso concursal necesario. ¿Qué pasa si se desconoce el domicilio, ya sea de los acreedores o del deudor? Bueno, en este caso se deberá citar por edictos y en el edicto deberá constar expresamente que si los acreedores comparecen en este proceso después de haberse celebrado la junta, van a asumir la causa en el estado que se halle. Y si es que se habrían aprobado algunas propuestas planteadas por el deudor, estos acreedores que se presenten después no van a poder plantear oposición, no van a poder observar la solución a la que se habría arribado, ¿ya? El juez, además de ordenar la citación ya sea a los acreedores o al deudor, va a disponer la acumulación, al menos cuando estamos frente a una citación, cuando estamos frente a un proceso concursal necesario. En este caso,
El juez dispone la acumulación de todos los procesos ejecutivos y de los procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero que se estarían ventilando en el mismo juzgado o en los demás. Va a mantener las medidas cautelares que se habrían dispuesto en estos otros juzgados, ya con el fin de preservar los bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación. Además de esto, va a designar a un síndico provisorio. A este síndico provisorio se lo debe notificar. Ahora, ¿de dónde salen estos síndicos? Bueno, de las listas que están a cargo de los diferentes tribunales departamentales de justicia, en los que profesionales se van a ofrecer para cumplir esta actividad. Deben tener conocimientos en el área económica, pero también conocimientos en el área de derecho, ¿ya? Se le notifica a este síndico y este tiene 3 días para aceptar. También puede excusarse por cualquiera de las causales que estén establecidas en el Código Procesal Civil dispuestas para el juez. Asimismo, puede ser recusado. Ya existe esa posibilidad. Pero ¿qué pasa si este profesional acepta la designación? Entonces, al momento de aceptar, va a prestar el juramento ante el secretario del juzgado y deberá levantar un inventario de todos los bienes y derechos que tuviera el deudor. Y a este deudor lo va a nombrar depositario o va a nombrar a un tercero, dependiendo de las circunstancias, como depositario. Le va a intimar a este, es decir, al deudor, para que entregue todos los documentos de crédito, además los bienes que él tuviera, dentro de los 10 días siguientes, bajo combinatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento. El juez, además, va a disponer que si se habría producido ya el remate en alguno de los otros procesos ejecutivos o de ejecución coactiva de sumas de dinero, va a disponer de que se transfiera esos montos de dinero a nombre del juzgado que está conociendo el proceso concursal. Todo esto dispone la autoridad judicial. ¿Ya? ¿Qué pasa si el síndico, les decía, se excusa, no acepta la designación? Entonces la autoridad judicial va a tener que designar a otro profesional que está en las listas que le ha enviado el Tribunal Departamental de Justicia para designar este acepte luego de su notificación y proceda a realizar este inventario. Luego de haber sido citados, ya sea el deudor o los acreedores, pueden plantear oposición, es decir, no estar de acuerdo con el proceso concursal. Y si no estuvieran de acuerdo con este proceso concursal, les decía, plantean oposición y la autoridad judicial deberá señalar día y hora de audiencia para que expresen, manifiesten cuáles son los fundamentos de esta su oposición. Ahora, esta oposición puede ser aceptada o puede ser rechazada. En cualquiera de estas dos opciones puede impugnarse la resolución emitida por la autoridad judicial. Ahora, si se acepta esta oposición, pues se va a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Si es que se rechazara esta oposición, se va a conceder el recurso de apelación, pero en el efecto devolutivo. Contra la resolución que emite el Tribunal Departamental de Justicia no existe recurso ulterior. ¿Ya? Entonces, no se olvide, se señala día y hora de audiencia. El código nos dice que debe seguir el trámite del proceso extraordinario. Esto implica que dentro de los 5 días siguientes de haberse planteado esta oposición, la autoridad judicial deberá señalar día y hora de audiencia. En esta audiencia deberá estar el síndico provisorio
deberán estar tanto los acreedores como el deudor y se va a resolver, porque en esta audiencia eh, puede el juez llamar a conciliación. ¿Ya? Recuerden que no está prevista la conciliación previa para este tipo de trámites. Pero fíjense que la autoridad judicial sí puede llamar a esta conciliación, pero intraprocesal, tanto al acreedor, a los acreedores como al deudor en presencia del síndico provisor. Si es que no se llegaría a ninguna solución, pues continúa la tramitación del proceso. Si es que se rechaza esta oposición planteada ya sea por el acreedor o por los deudores, y si en el auto de vista se mantiene, pese a que cuando se plantea el recurso de apelación, el trámite, el proceso concursal va a continuar, ¿ya? No se suspende. ¿Qué pregunta tiene Rafael? Buenos días. Cuando se plantea oposición, cuando se plantea oposición del proceso concursal, Rafael. No, de oficio. De nada, Rafael. Ya. Eh, si se ha resuelto esta oposición, si se ha rechazado, la autoridad judicial puede, no lo puede, sino que ya va a señalar, va a convocar a una junta de acreedores, dentro de los 30 días siguientes. Ya. Bien, se lo ha citado a los acreedores o al deudor. Estos tienen 15 días para contestar y en estos 15 días para contestar, les decía, pueden plantear esta oposición. O en su caso, el deudor puede puede realizar propuestas a sus acreedores. Estas propuestas van a consistir en fijar plazos para el cumplimiento de las obligaciones, eh, tal vez ciertas condiciones que solicite, que pidan los acreedores a su deudor cuando estamos frente al concurso voluntario. Todas estas proposiciones con respecto a los plazos, a las condiciones, van a ser consideradas y resueltas en la Junta de Acreedores. ¿Ya? Les decía, si se plantea la oposición al proceso, pues se sigue el proceso extraordinario, se llama audiencia, tiene que ser presente el síndico, si se rechaza o se declara aprobada, si se rechaza o se acepta esta oposición, les mencionaba, también puede darse la conciliación. Si se ha revocado, es decir, si se ha aceptado la oposición, en consecuencia, o cuál será la consecuencia, que se revoque el proceso concursal. Y si se revoca el proceso concursal, entonces todas las cosas deben volver al estado anterior. ¿Y cuál es el estado anterior? El juez que ha dispuesto el concurso deberá devolver los expedientes que habrían remitido las autoridades judiciales. Esa es la consecuencia. En este tipo de trámites no existe la declaratoria de rebeldía. No hay. No se lo declara rebelde al deudor, tampoco a los acreedores, si es que no están presentes. ¿Está bien? Y les decía, el juez convoca a la junta de acreedores, que va a ser dentro de los 30 días siguientes, porque ojo, no nos olvidemos que también se los puede citar por edictos. Entonces, a partir de la primera publicación va a correr el plazo, ¿ya? El plazo de los 30 días. Eh, Luego como se ha fijado día y hora para la junta de acreedores, se deberá esperar este tiempo
Se deberá notificar a las partes, tanto a los acreedores como al deudor y además al síndico, para que estén presentes el día, la hora y el lugar fijado por la autoridad judicial. Lamentablemente, dentro del Tribunal Departamental de Justicia no tenemos infraestructura para que se lleve adelante esta junta de acreedores. Entonces, alguno de estos, es decir, de los acreedores, deberán ofrecer un ambiente para que se lleve adelante esta junta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Este proceso es algo complicado, algo complicado. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Todo está claro. Dígame. En esto, los acreedores tienen que estar pendientes. Si es que se llega a adquirir un bien, ellos tienen la certeza de que es el deudor el que está adquiriendo el mismo, pues deben hacer conocer a la autoridad, porque aquí habría inclusive mala fe y se le puede seguir un proceso penal al deudor, por si acaso. ¿Ya? No, de nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más con respecto a esta junta de acreedores? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. El chat. En caso de herencias, a ver, en caso de herencias, ¿cuál sería su pregunta en el tema de las herencias? No logro entenderle, Clovis, cuál es su inquietud en el tema de las herencias. Por favor, si podría aclararme eso con su consulta. No nos se olviden que en el tema, cuando es el deudor quien fallece, que contraen esas obligaciones sus herederos, a no ser de que estos herederos acepten la herencia bajo beneficio de inventario. En este caso no les llegaría a perjudicar con respecto a su patrimonio, es decir, al patrimonio de los herederos, ¿no? Existe esa posibilidad, existe esa opción. Ahora, si es uno de los acreedores que ha fallecido, si es uno de los acreedores quien habría fallecido, también los herederos pueden iniciar este proceso concursal. Em, ¿Qué pasa con el monto adquirido de una herencia? ¿Se lo toma en cuenta? A ver, ya le he respondido. Ya, perfecto. Seguiremos. El día y la hora, hay una pregunta más. Bueno, está bien. El día y la hora fijadas por la autoridad judicial, esta junta de acreedores va a ser presidida por el síndico provisorio y puede estar asistido del notario de fe pública. Es decir, el notario de fe pública va a ser su secretario del síndico provisorio. Por cuerda separada, tendría que ser por cuerda separada, Rafael. Em, ya, les decía, ojo, se dice hablar de una hablar de una acción pauliana. La acción pauliana tiene que presentarse por cuerda separada. Em, ¿Quiénes tienen que estar presentes en esta junta de acreedores? Bueno, en esta junta de acreedores em, deberán estar presentes, les decía, el síndico provisorio, asistido por un notario que va a ser su secretario, las partes,
Si alguna de las partes, es decir, ya sean los acreedores o el deudor, está asistida por su representante, es decir, por su apoderado, entonces el síndico deberá revisar estos poderes para establecer si existe el mandato expreso de disposición de derechos, ¿ya? De los representantes. Es decir, los representantes deben tener la potestad de disponer del derecho de su mandante para que puedan asistir a esta audiencia. Por eso les decía de que el síndico provisorio debe revisar estos poderes. ¿Qué pasaría si alguno de los acreedores no habría acompañado el documento que respalda o que demuestra el crédito que se habría adquirido? Entonces, en este caso, en esta junta de acreedores, los acreedores podrán presentar estos documentos de crédito. Posteriormente, se dará la palabra al deudor para que pueda plantear estas proposiciones y sean discutidas. Estas proposiciones que plantea el deudor pueden ser aprobadas, pero, bueno, ya sea que sean aprobadas o rechazadas, se requiere que ya sea las aprueben o las rechacen más de la mitad de los créditos. Es decir, ¿qué pasa si son 3 acreedores? Pero 2 de estos acreedores constituyen más de la mitad de los créditos, es decir, más de la mitad del monto que en total debe a deuda el deudor. Entonces, 2 acreedores pueden aprobar o rechazar las propuestas planteadas por el deudor. ¿Ya? Más de la mitad de las acreencias, no se olviden de los créditos. ¿Qué pasa si estas propuestas son aceptadas por los acreedores? ¿Qué es lo que debe hacer el síndico? El síndico debe remitir este arreglo al que habrían arribado las partes ante la autoridad judicial para que sea el juez quien apruebe este acuerdo al que habrían arribado, ¿ya? Las partes, base a las propuestas planteadas por el deudor. Con esto concluiría este trámite, este proceso concursal. Caso contrario, si es que no se arribaría a si es que no se acogerían estas propuestas, entonces el síndico provisorio debe presentar a los acreedores el informe del estado de grados y preferidos, es decir, una lista de a quienes se les debe pagar por orden, ya, a quién primero, segundo, tercero. En eso consiste este informe de estado de grados y preferidos. Para que este informe sea aprobado por los acreedores o en su caso presenten observaciones. ¿Dentro de cuál es el tiempo que tienen los acreedores para plantear estas observaciones? 10 días, siempre y cuando estos acreedores habrían estado presentes en la junta. Si es que no estaban en la junta, pero tienen un respaldo, tienen un justificativo de su inasistencia, entonces, luego de que se les notifique con el acta, corren los 10 días para que presenten observaciones al síndico, ya, al síndico provisorio. Pero ya en esta junta de acreedores se debe designar al síndico definitivo. Para esto se requiere que los acreedores lleguen a acuerdo y designen a un síndico definitivo, que puede ser el síndico provisorio. Pero ¿qué pasa si estos acreedores no llegan a un acuerdo? ¿Ya? Dicen, no están de acuerdo con la designación del síndico. ¿Quién es el que debe designar? La autoridad judicial. La autoridad judicial va a designar al síndico definitivo, que puede ser el síndico provisorio. ¿Ya? ¿Qué sucedería si en esta junta de acreedores no se ha considerado todas las propuestas del deudor, ya,
Mil disculpas, me emocioné y no me fijé que ya el plazo había vencido de la conexión de eso. Ya. Continuaremos, jóvenes. Les decía, ¿qué pasa si no se puede resolver todas las propuestas planteadas por el deudor? Entonces, el síndico va a señalar nuevo día y hora de junta de acreedores, emplazando a las partes. Ahora, si uno de los acreedores o el deudor no estaría presente, pues se lo va a notificar en secretaría del juzgado con este nuevo señalamiento de día y hora. De todo lo que se lleva adelante en esta junta, pues les decía que se debe labrar un acta y el acta debe ser, tiene esta labor, tiene esta función el notario de fe pública y debe presentar en un plazo de 24 horas siguientes de haberse llevado adelante esta junta para notificar a los ausentes y estos puedan presentar alguna observación o aprueben el informe del estado de grados y preferidos planteado por o presentado por el síndico provisorio. Pero también los acreedores tienen la opción de presentar oposición ante la autoridad judicial respecto al informe del estado de grados y preferidos presentada por el síndico. Tienen 10 días. Si es que presentan esta oposición ante el síndico, o mejor dicho, ante el juez, esta autoridad judicial correrá traslado al síndico para que en el plazo de 10 días responda. Además, la autoridad judicial señala día y hora de audiencia. Día y hora de audiencia para resolver estas oposiciones al informe del estado de grados y preferidos. Es decir, los acreedores lo que dicen, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo estar en el tercer lugar, siendo de que tengo una preferencia, tengo una garantía. ¿Qué pasa si la garantía es una hipoteca? Entonces, en eso va a consistir la oposición, es decir, el, el acreedor, a través de su abogado, va a señalar de que el síndico no ha considerado el documento que se acompaña. En consecuencia, solicita de que ese informe de estado de grados y preferidos sea modificado, pero va a ser bajo la intervención, bajo la intervención de la autoridad judicial. Creo que alguien tenía alguna pregunta. Ya. Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Ya, no se olvide. En este tema de las propuestas, si es que, si es que no se han contemplado todas, se realiza se hace este nuevo señalamiento dentro de los 7 días siguientes por el síndico provisorio. Si estas propuestas son acogidas, pues este arreglo se hace conocer a la autoridad judicial y la autoridad judicial va a emitir una resolución, un auto definitivo, aprobando este arreglo. Caso contrario, el proceso continúa y el síndico provisorio deberá presentar el informe del estado de grados y preferidos. Douglas, ¿qué pregunta tiene? Douglas es, ¿no? El que me estaba preguntando. Sí.
Ya, Douglas, en este tipo de procesos no hay sentencias. No existe. No existe sentencia. Otra cosa será que se haya llegado a un arreglo. Eso, si se ha llegado a un arreglo, pues este arreglo va a ser aprobado por el juez y lógicamente este deberá cumplir el deudor. Debe cumplir el deudor este arreglo que habían arribado con los acreedores. Em, Además, si, hay una justificación, ¿no es verdad? Bueno, y usted dice no llegar a esta junta de acreedores. No nos olvidemos de que las audiencias son virtuales, Douglas, y usted lo sabe muy bien. Entonces, esta junta de acreedores igual se va a llevar de manera virtual, al menos la autoridad judicial y el órgano judicial debe prever esta situación de que se lleve adelante vía virtual. En consecuencia, no habría esta justificación. Bueno, la ausencia no estaría, no estaría justificada, a no ser que sea en un lugar muy lejano, que estuviera el acreedor, donde no habría internet. Podría ser, pero no se olvide de que tiene 10 días para plantear, para presentar oposición. Observación. Observación ante el síndico u oposición ante el juez. Si presenta ante el juez deberá señalar día y hora de audiencia. Puede darse el caso, dadas las circunstancias, ¿no? Que ahora estamos atravesando, Douglas, puede darse el caso, pero él tiene la opción, tiene 10 días más para presentar esta oposición. ¿Ya? Seguiremos. A ver, mm, ¿qué pasa si estas oposiciones son acogidas por la autoridad judicial? Es decir, existe un fundamento. Entonces debe emitir una resolución y en esta resolución le va a ordenar ya al síndico definitivo, ya no estamos frente al síndico provisorio, sino frente al síndico definitivo, le va a ordenar de que emita un nuevo informe del estado de grados y preferidos. ¿Cuánto tiempo le va a dar al síndico? 30 días. Ahora, ¿qué pasa si en estos 30 días no se logra realizar por X o Z motivo? El síndico definitivo no ha podido realizar este informe de estado de grados y preferidos. ¿Puede solicitar una ampliación, es decir, una prórroga del tiempo? Sí. El código nos dice que el juez le puede otorgar otros 30 días más para que presente este informe del estado de grados y preferidos. Eh, Cumplido este plazo, se va a citar mejor dicho, el juez les va a hacer conocer este informe del estado de grados y preferidos a los acreedores. Esto implica de que este síndico definitivo le presenta a la autoridad judicial y le dice, aquí está el informe del estado de grados y preferidos. Entonces el juez les hace conocer a los acreedores y al deudor este informe. Ya se debe considerar la calidad de los acreedores, si tienen privilegios, la prelación de las hipotecas, de los embargos. Y finalmente, en el último lugar, van a estar los acreedores quirografarios. Eh, estos acreedores pueden objetar este informe del estado de grados y preferidos. ¿Cuánto tiempo tienen? 15 días. 15 días para presentar a la autoridad judicial estas sus objeciones. Cuando se presentan estas objeciones, la autoridad judicial debe señalar día y hora de audiencia o, bueno, se le debe notificar al síndico definitivo para que el síndico definitivo, el día y la hora fijadas por la autoridad judicial, pueda responder estas oposiciones, ¿ya? Pero no solamente se lo va a notificar a él, sino que se le va a notificar a los acreedores y al deudor. Escuchadas a las partes, si hay oposición, si esta oposición es acogida, entonces la autoridad judicial va a ordenarle al síndico definitivo que modifique el estado de grados y preferidos.
Si es que rechazara la autoridad judicial estas oposiciones planteadas por los acreedores o el deudor, eh, va a emitir resolución dándole la calidad, otorgándole la calidad de cosa juzgada o que cause estado este informe del estado de grados y preferidos. Si causa estado, si emite esta resolución donde dispone que causa estado, es decir, tiene la calidad de cosa juzgada, este informe del estado de grados y preferidos, va a quedar ejecutoriado. Y al aprobar este informe del estado de grados y preferidos, la autoridad judicial va a dictar auto ordenando el pago en el orden establecido a los acreedores. Ya dispone. Si es que, reitero, rechaza estas oposiciones, no hay fundamento. Este informe adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, queda ejecutoriada y el juez ordena el pago a los acreedores en el orden establecido en el estado de grados y preferidos, en el informe del estado de grados y preferidos elaborado por el síndico definitivo. En este caso, el síndico definitivo se va a encargar de realizar o de pedirle a la autoridad judicial que se haga el avalúo de los bienes, es decir, la tasación, y se proceda al remate de los mismos. Es el mismo procedimiento que hemos visto. Se debe publicar ese aviso dentro de los 5 días siguientes a que se realice la subasta. Tienen que pagar el 20% a aquellos que quieren participar en la subasta de los bienes del deudor. ¿Ya? Cuando se ha producido el remate, se han existido adjudicatarios, pues estos deberán cancelar dentro de los 10 días siguientes el monto restante. El juez ordenará, es decir, aprobará el remate, ordenará que se haga la protocolización, la minuta y la protocolización de transferencia. Es una transferencia judicial, es una venta judicial, y el producto de la subasta y los frutos va a proceder a pagar a los acreedores. ¿Ya? Si es que tuvieran un privilegio, bueno, el monto pasa a cubrir la deuda de aquel acreedor que tuviera un privilegio. Si existirían saldos, entonces va a pasar al segundo acreedor. Si es que o mejor dicho, si es que la garantía que se le había entregado a este no fuera suficiente para cubrir el monto total de la deuda. ¿Qué pasa si un bien que habría sido tal vez subastado no se habría adjudicado nadie? Entonces, a criterio del síndico definitivo, se puede adjudicar ese bien al acreedor. ¿Ya? Se puede en compensación con los créditos. Ahora, esto va a ser respetando el orden del estado de grados y preferidos. Pero, ¿qué pasa si en este informe hay dos acreedores que tienen la misma jerarquía? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Bueno, a criterio del acreedor, del síndico, se puede realizar un sorteo. Un sorteo para a cuál de los dos le toca el bien. Ahora, contra este sorteo procede el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y se concede en el efecto devolutivo. Es decir, que el acreedor, quien no se habría adjudicado el bien, plantea pues este recurso y dice, no, en el sorteo que se ha realizado se ha hecho trampa, entonces, señor juez, solicito de que ese sorteo quede sin efecto. Puede darse el caso. Entonces, si se plantea este recurso de reposición, si es que la autoridad judicial considera de que no ha existido
no ha existido ninguna irregularidad en el sorteo que se habría realizado, entonces va a concederle en el efecto devolutivo el recurso de apelación. Si es que existiría algún saldo, les decía, puede pasar ya a los acreedores quirografarios, a cubrir las deudas que se habría contraído con los acreedores quirografarios, que son aquellos que, les reitero, tienen todo y nada a la vez. ¿Está bien? Bueno, si el producto de los remates de los bienes del deudor es suficiente para pagar todos los créditos, la autoridad judicial va a dictar la carta de solvencia. Va a ordenar que se libre, o va a librar, mejor dicho, va a librar la carta de solvencia. ¿En favor de quién? Del deudor. Y este va a quedar rehabilitado en los créditos, es decir, va a poder contraer nuevos créditos, porque habría pagado todas sus deudas en el orden establecido en el informe del estado de grados y preferidos. Es decir, a todos sus acreedores se les ha pagado. Entonces, como se les ha pagado a todos sus acreedores, el juez libra esta carta de solvencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el producto del remate o de los remates no cubre la totalidad de los créditos? En este caso, los acreedores que constituyan las 2/3 partes de los créditos pueden condonarle la diferencia a su deudor y pueden pedirle a la autoridad judicial que libre la carta de solvencia, liberándolo al deudor de esa tercera parte y rehabilitando para que éste adquiera nuevos créditos. Y finalmente, ¿qué pasa si el producto de él o de los remates del deudor son insuficientes para pagar todas las deudas? Bueno, en este caso la norma nos dice que todos los bienes y derechos que pudiera adquirir en el futuro el deudor van a ser administrados por el síndico. Este los va a llevar a remate. Lógicamente, primero la tasación, el remate, y el producto de este remate va a ir a pagar las deudas restantes del deudor. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes, señoritas. No hay nada. No puedo creer que hayan comprendido bien este proceso. Este proceso es complejo. Es complejo este proceso del concurso, el proceso concursal. No hay ninguna pregunta. Me va a alcanzar entonces para preguntarles a ustedes el tiempo, porque vamos a hacer un repaso de esto para que, bueno, no un repaso, les voy a preguntar cuánto han entendido. Les voy a hacer algunas preguntas concretas. ¿Ya? Bien, pasamos al síndico. ¿Cuáles son las facultades del síndico? Ustedes habrán podido percatar de que este auxiliar de la Administración de Justicia juega un papel importante en este proceso concursal. Antes era el juez el que se encargaba de este informe de estado de grados y preferidos. Ahora ya no, ahora es el síndico. ¿Ya? Por eso se dice que entre sus facultades está la de representar a sus acreedores. Lo sustituye procesalmente al deudor. Viene a administrar sus bienes de este. Realiza un inventario de todos sus bienes. Va a rematar, el fruto del remate va a ir a cancelar todas las deudas, todas sus deudas. Esa labor tiene, esas facultades tiene. Les decía que para tener este cargo, pues debe inscribirse en las listas del Tribunal Departamental de Justicia, debe mostrar idoneidad,
se puede excusar, se lo puede recusar. Ahora, con respecto a sus honorarios, el Tribunal Departamental de Justicia está encargado de realizar el arancel para el pago de los honorarios de los síndicos, ¿ya? Ahora, puede darse el caso de que algún tribunal departamental no haya elaborado este arancel. En consecuencia, ¿cuál es el monto que se le debe pagar al síndico? Dice que no puede exceder del 10% del valor de los bienes que habría administrado. ¿Ya? Preguntas, no hay ninguna, entonces yo paso a preguntarles. Ah, son 9, tan poquitos. ¿Qué ha pasado? ¿La mayoría ha viajado? Ha viajado. Yo creo que han debido viajar. Ya, pero es peligroso. Y- Ya, Douglas, no, no todos sus compañeros están. María sí, María tiene trabajo. Lourdes, no sé. Gretzel, no está. Em, sí. Siempre justificando la inasistencia, no sé. Por ejemplo, teníamos que empezar la clase con un concepto que dio su compañera Carolina con respecto a la ejecución. Y le dije que por favor ella expresara, ¿no? Manifestara el concepto, pero no está presente. Y sí, ella me ha pedido licencia por temas de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Les pido, van a hacer algo, ya me imagino. Menos mal que no tengo ese método de trabajo, de pedirles a los estudiantes que preparen, por ejemplo, un avance de materia. Sería muy complicado para mí. ¿Qué pasa si le digo, ya usted va a preparar y no se presenta, no se conecta? Y luego me manda y me dice, ¿sabe qué? No voy a poder, estoy con trabajo. Ah, terrible, ¿no? Terrible. Porque los docentes nos preparamos para dar clases. No crean que decimos, ay, sí, no, ¿para qué? ¿No? Hasta preparamos nuestro material, todo lo que vamos a compartir con los estudiantes. Imagínense de que pasara eso, es complicado. Em, entiendo, tema laboral, lo que ustedes quieran, pero siempre uno tiene que prever, ¿no? Si le pido a alguien que haga algo, entonces me debe manifestar, está bien, licenciada, voy a hacer, pero, ¿no? Pero le comento que los días sábados trabajo. Ah, ya. Y no depende de mí porque de- dependo, soy dependiente. Ups, ya es dependiente, ya. Entonces puede darse el caso que mi jefe o mi jefa me ordene que haga algo. Entonces, licenciada, yo voy a preparar, pero puede suceder alguna urgencia, algo de último momento que me impida. Entonces, por favor, le pediría de que usted considere esto. Ah, es fantástico. Uno dice, ah, ya. Entonces, uno prepara nomás, dice, por si acaso, prepara y ya. Eso es lo mejor. Y eso les digo a ustedes, tomen esas previsiones, al menos aquellos que trabajan, ¿no? Aquellos que trabajan es bueno siempre tomar las previsiones, al menos cuando algún docente les pida eso. Y reitero, mejor no. Prefiero hacer las cosas yo, y explicarles, porque ya me ha sucedido en, en algunos temas me ha sucedido, al menos con la intervención de terceros.
Ujú. Algunos estudiantes les pedí que explicaran eso. No sé de dónde me han sacado. Del internet, pues, ¿no? Del internet. Ya, facilito, copia, paste, listo. Habían autoridades que en nuestro sistema jurídico no hay. Y ahí les preguntaba, ¿y quién es este? Y ahí se quedaban, ¿no? No me podían contestar. Entonces, con esas malas experiencias que he tenido, prefiero solita nomás, solita, explicarles a los estudiantes. Bien, voy a comenzar a preguntarles porque me interesa saber cuánto han captado. Son 9. A ver, Clovis que está con problemas de audio. Voy a esperar a que usted escriba. Mm, ¿Cuál es el concepto del proceso concursal, Clovis? Por favor, si nos podría recordar el concepto. Clovis, lo estamos esperando. No hay nada todavía, no hay no hay nada escrito. Lo estamos esperando, Clovis. Ya está. Hágase que el deudor o comerciante se encontrara en estado de cesación de pagos. Ya. Por qué se dirá, Clovis, que es un proceso universal? Espero su respuesta. ¿Por qué es toda para todas las personas? No. Oh. Paso la pregunta o transfiero la pregunta a Cristian. Cristian, ¿por qué es un proceso universal? Cristian. Uno, dos turnos. No, vamos, Cristian, ¿por qué es un proceso universal? No, no, Cristian. ¿Nada? ¿Idea? Ya, ya, ya. Gracias, Cristian. Douglas, lo mismo. ¿Por qué es un proceso universal? Si usted siempre vuelve de la tienda. ¿Por qué es un proceso universal? Mm, la misma pregunta para Jessica Chávez. Todos los bienes. Por eso es un proceso universal, porque va a ir contra todos los bienes del deudor. Porque, ojo, cuando se inicia este proceso concursal, van a ingresar todas sus deudas, inclusive aquellas que no habrían vencido, inclusive aquellas cuya condición no se habría cumplido. Y además, en estos procesos concursales, se suspende el cómputo de los intereses. Es decir, ya no se computan más intereses cuando se ha interpuesto este proceso concursal. ¿Ya?
Por eso se dice que es un proceso universal, porque lo que se pretende es liquidar todo el patrimonio del deudor para cubrir sus obligaciones, para cubrir las deudas que habría contraído, las acreencias, los créditos que habría contraído. ¿Ya? Bien, seguiremos. Gracias, Jessica. Voy a revisar el código, pero ya está bien. Mildred, buenos días, Mildred. No, ya me ha contestado. Yo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para plantear el concurso necesario? ¿Qué necesitamos para plantear el proceso concursal necesario? Ah, claro, justo lo que les pregunto, eso no han comprendido, ni idea, ¿no? No, no está bien eso. Es fácil, es fácil, es fácil. A ver, lo mismo para Rafael, o Rafael Troche. Lo escuchamos. Pero ya, pues ya les he dicho la pregunta. Lo mismo. Requisitos, los requisitos para interponer el concurso necesario. ¿Estás seguro? Ya. No. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los requisitos? Que existan procesos ejecutivos o de ejecución coactiva de sumas de dinero que estén en trámite. Que tengamos tres o más acreedores. Usted me dice múltiples, pero ¿cuántos? La norma nos dice mínimo tienen que ser tres acreedores, tienen que haber tres acreedores para que prospere este proceso. Si no, no. Que se hayan sustanciado procesos ejecutivos, que se hayan sustanciado ya sea, o en su caso, de ejecución coactiva de sumas de dinero. Y además que exista el temor que los bienes del deudor, no comerciante, no cubran todas las deudas. Esos son los requisitos para que proceda, para que prospere este tipo de trámites. Bien, gracias. ¿Cuáles son los requisitos para cuáles son los requisitos para para que prospere el trámite del proceso concursal voluntario, Shalom? Shalom, la escuchamos. Requisitos para que prospere el proceso concursal voluntario. Ya, sí, se nota.
Se nota, no es que no se acuerda, sino que no comprendió. Ya, gracias, Shalom. Jocelyn, lo mismo. ¿Qué más? Ya, ¿eso es lo que recuerda o es lo que ha leído del código? No, no se acuerda nada. Fíjense que hemos visto hace cuánto tiempo, hace cuántos minutos hemos empezado las clases, a las 11:20, es más de una hora y no se acuerdan nada de lo que hemos avanzado. Cuando estamos, el proceso voluntario se da, evidentemente, el deudor de buena fe, que hace la protesta de ceder sus bienes a sus acreedores, ya sus acreedores, hayan iniciado o no hayan iniciado un proceso ejecutivo o de ejecución coactiva de sumas de dinero. Debe presentar listas. Listas respecto a qué? Listas respecto a los créditos que habría contraído. Cuál es el estado de estos créditos? ¿Cuáles son las garantías que habrían otorgado? ¿Cuáles son los intereses en los que se habrían fijado? ¿Ya? Las cuentas, ¿cómo está? ¿Cuánto se ha pagado? ¿El 10%, 20%? ¿No se ha pagado absolutamente nada? Todo esto tiene que presentar en una lista, tiene que ser una lista jurada. Y además debe acompañar otra lista donde donde ahí va a estar todos los bienes que él tiene, todos los derechos y bienes que él tiene. Debe que acompañar los documentos que demuestran estos derechos, los registros que se tengan respecto a estos bienes. Porque si llegado el momento, este deudor no actúa de buena fe, sino que oculta sus bienes, ahí inclusive se le puede seguir un proceso penal. Entonces, se tiene que acompañar estas listas, se tienen que acompañar estas dos listas y lógicamente, en el memorial tendrá que señalar las generales de sus acreedores, especialmente el domicilio, porque no se olvide que se los debe citar, se les debe citar a los acreedores para que estos respondan en un plazo de 15 días. Ahora, en este plazo de 15 días pueden plantear oposición al proceso concursal. Pueden decir, no estamos de acuerdo. Eh, pero el juez, al momento de admitir, pues va, va a ordenar que se lo cite a este deudor y este deudor o estos acreedores tienen 15 días para contestar, pueden presentar oposición, si plantean oposición se señala audiencia. Rapidito, Cristian está presente, Salón también, Jessica Chávez está, Jocelyn Barrio está, María Drexel no está. Estoy llamando lista, no se preocupe. Álvaro no está, María Clovis está, Yasmani no está, Carolina no está licencia. Douglas está, Erika Quispe no está, Lourdes no está, Ronald no está, Boris tampoco, Daniela Tirado no está, Rafael está presente y Mildred está presente.
Sí, otra vez se me fue el tiempo. ¿Quiénes estaban presentes? Está presente Cristian, está presente Shalom, está presente Jessica, Jocelyn Daviu. ¿Quién más está presente? Clovis, Douglas, Rafael y Mildred. ¿No es verdad? Todos ellos están presentes, así que no hay ningún problema. Sé quiénes han estado, solamente 9. Hoy he tenido muy poca asistencia. Em, Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Hay días en que hay sábados en los que varios de ustedes, normalmente tengo un buen número de asistentes, pero hoy no sé qué pasó. Tal vez se debe al feriado, ¿no? El feriado del día lunes. Cristian, ¿qué desea? ¿Qué consulta tiene? Eso es lo malo, pues. Ustedes tendrían que estar pues sentaditos y escuchando, porque es importante de que capten esto. Es fundamental. Les decía, esta clase se está grabando, ¿ya? Ustedes pueden escuchar el audio, el video, pueden verlo, no hay ningún problema, pero me interesa de que ustedes estén atentos, porque este proceso concursal tiene sus particularidades. Por eso es que quería que estén, bueno, lo ideal sería de que ustedes estén atentos, estén, ¿no? Atentos a la clase, eso sería lo ideal. Pero bueno, entiendo que, no sé, tal vez tienen otras actividades, pero me interesa mucho de que capten, de que estén, ¿no? Eso es fundamental, eso es muy importante. ¿Qué pregunta tiene Cristian para concluir la clase? Ya no les voy a quitar, ya no les quito más tiempo. Sí, ojo, no son ambos, lo que usted menciona, Cristian, ambos son procesos concursales. Pero el mismo código nos dice que existen clases. Uno es el necesario, que lo instaura el acreedor, y otro es el voluntario, que lo instaura el deudor. Pero en ambos procesos, lo que se busca es el cumplimiento de la obligación. Es decir, que se pague, que el deudor llegue a pagar. En el necesario lo inician los acreedores y en el voluntario es el deudor de buena fe que dice ya, les cedo mis bienes con tal de cubrir todas mis deudas. Pero los dos son concursales, Cristian. Los dos son procesos concursales. En el necesario, sí. En el necesario, forzosamente tiene que haber un proceso ejecutivo o un proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero. Cualquiera de los dos. Sí, no. Correcto, correcto. De nada, Cristian. Mildred tiene una pregunta y con eso concluyo.
No, no, es que si no tuviera nada, Mildred, no se podría iniciar el proceso concursal voluntario, porque el deudor dice, no tengo dinero, no tengo nada, pero quiero pagar. No existe, no se puede, ¿no? No se puede. Por los mismos requisitos, el deudor debe tener bienes y entregar esa lista y decir, aquí están mis bienes, les cedo a mis acreedores. Ese es el requisito. Si no tiene bienes, no puede iniciar el deudor. Los que van a tener que iniciar son sus acreedores. De nada. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan un excelente fin de semana, un buen feriado. Pasen junto a la familia, a sus seres queridos. Que les vaya de manera, mm, que les vaya muy bien, vaya de manera excelente. Sí, sí, rápido, rápido. Sí, correcto. Preferiría verificar el día lunes, por favor, Douglas. Ya, verifico. Inclusive yo les aviso el día lunes. Si el día lunes o si mañana no está habilitada la plataforma Moodle, yo les aviso. Mañana voy a verificar. Ya, porque nos piden que no, que ya presentemos la guía de clases, qué es lo que vamos a avanzar. Tenemos dos temas, es decir, el martes avanzamos los procesos voluntarios y el día sábado la cooperación judicial internacional y que con eso habríamos terminado todo el avance de materia. Ya. Gracias, jóvenes. El martes vamos a tener clases porque a ver, quiero escucharlos porque ahora he hecho un pequeño ejercicio de cuánto han captado y la mayoría no captó nada y eso me preocupa, ¿ya? Así que igual, 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 lo mismo. ¿Por qué no? Bueno, ustedes tienen clases desde las 8 de la mañana. Yo tengo la opción de preparar todo antes de pasar clases, porque no tengo una clase antes, ¿no? De las 11:20. Bueno, gracias, jóvenes, gracias por su explicación, Douglas, que su familia se sirva rico, coma rico. Hasta la siguiente clase, Clovis, que les vaya bien igual. Buen almuerzo. Gracias, igualmente, para todos ustedes, que disfruten de la familia. Hasta el día martes. Hasta luego.